¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto poder verlos. Gracias, Edith, por la lectura complementaria que está muy bien relacionada a lo que corresponde estudiar esta noche, que es el Catecismo de Heidelberg, el domingo número 4, que contiene 3 preguntas, como ustedes bien saben. Voy a proceder entonces a leerle las preguntas del Catecismo domingo número 4, ¿verdad? Algún día voy a tener que hacer un poco de historia. Quizás nuestro hermano Robinson nos haga un poco de historia respecto al catecismo. Olvidé hacer esa parte. Y sería bueno que un día tal vez Robinson pueda, porque él está estudiando las confesiones y los credos en el seminario, entonces puede él bien hacernos una pequeña introducción histórica del catecismo. Entonces hoy día corresponde el domingo 4, y la primera pregunta, segunda y tercera, reza como sigue: ¿no hace Dios injusticia al exigir del hombre en su ley lo que éste no puede cumplir? No, porque Dios creó al hombre en condiciones de poderla cumplir, pero el hombre, por instigación del diablo y por su desobediencia voluntaria, se privó a sí mismo y a todos sus descendientes de estos dones divinos. ¿Quiere Dios dejar sin castigo esta desobediencia y apostasía? De ninguna manera. Antes, al contrario, está terriblemente airado, así por el pecado original como por los pecados actuales, y quiere castigarlos por un justo juicio, temporal y eternamente, según lo ha declarado: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿No es también Dios misericordioso? Dios es ciertamente misericordioso, mas también justo. Por tanto, su justicia exige que el pecado cometido contra la soberana majestad de Dios sea castigado con la pena más grave, esto es, con el castigo eterno del cuerpo y del alma. Ahora les voy a pedir que abran su Biblia. Esta va a ser una noche de lectura, mucha lectura, que abran su Biblia en el Salmo 51, y si hay alguien tan gentil que me regale un vaso de agua, por favor. Salmo 51, tengo la garganta un poco seca. Salmo 51. Este es realmente un salmo maravilloso, ¿no? Es un salmo literariamente, es un salmo con una literatura hermosa, con una prosa hermosa. Gracias. Entonces vamos a leer el Salmo número 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo le daría, no quieres holocausto.
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Bendito Dios, te damos las gracias por la lectura de tu palabra. Te rogamos, Dios mío, que esta nos hable esta noche, nos edifique, nos conforte, nos reprenda. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. El salmo que acabamos de leer debe necesariamente ser entendido a la luz de la lectura complementaria que nuestra hermana hizo, que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 11, pero también el capítulo 12. La única forma entonces de poder entender y alcanzar a una mejor comprensión de la profundidad del Salmo número 51 es a la luz de lo que narra el libro de 2 de Samuel en los capítulos 11 y 12. Este salmo fue escrito alrededor del año 1000 antes de Cristo. ¿Y qué pasó en los libros de Samuel, capítulos 11 y 12? Como bien lo describía o lo leía nuestra hermana, aquí ocurre una tragedia de proporciones en la vida del rey David, el mejor guerrero, el mejor salmista, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que derrotó al gigante Goliat, siendo él muy joven. Sin embargo, después de todo lo que había alcanzado de la mano de Dios, vemos en los capítulos de 2 de Samuel la historia más trágica, más terrible que un hombre de Dios eventualmente puede caer. ¿Qué pasó? Que David cometió adulterio con Betsabé. Luego intentó encubrir su pecado. ¿Cómo lo hizo? Mandó al esposo de Betsabé, al marido de Betsabé, a la línea del frente, en la guerra, para que éste finalmente se enfrentara a una muerte segura. Y así ocurrió. Y después que todo esto ocurre, le traen las noticias, ¿verdad?, de que este hombre había muerto, y Dios le envió al profeta Natán, para confrontarlo. ¿Se acuerdan ustedes el viernes anterior o el anterior, en donde vimos cómo Dios en el huerto del Edén se paseaba, y luego que Adán y Eva cometieron pecado, cómo Dios se les acercó? No es que Dios haya querido castigarlos a la primera, no, Dios buscaba establecer una relación en donde confrontar la maldad de estos dos, con el único propósito de restaurarlos, y así lo hizo, porque se sacrificó un animal y él mismo cubrió a Adán y Eva de su desnudez. Y entonces aquí vemos cómo Dios le envía al profeta Natán para confrontarlo, pero no para hundirlo, no para acabarlo, sino más bien para restaurarlo. Y después de esta conversación que el profeta tiene con David, David entra en sí, David vuelve en sí y fue llevado a un arrepentimiento genuino. El Salmo 51 nace de ese quebrantamiento, nace de la congoja más profunda del rey David. Por eso que es considerado este salmo uno de los salmos penitenciales más hermosos de la Biblia, porque el resultado o lo que se ve en este salmo es cómo David ofrece una confesión sincera de su pecado después de ser confrontado por el profeta al cual envió Dios, cómo David reconoce la justicia de Dios en todo este proceso, cómo David pide por limpieza interior, un deseo de restauración espiritual, y cómo David además, de manera muy hermosa, de manera muy poética, pero también de manera muy triste, David pide por un corazón nuevo. Entonces la única forma de entender toda la dinámica que ocurre en el Salmo 51 es sin duda a la luz de los capítulos de 2 de Samuel 11 y 12. Y aquí bien vale la pena repetir lo que hemos dicho anteriormente.
Las consecuencias del pecado de David fueron terribles. ¿Por qué? Porque el pecado no es inocuo. El pecado deja huellas. El pecado causa daño. El pecado destruye, entorpece la relación que el hombre puede en un momento tener con Dios. El pecado no es inocuo. Y aquí voy a entrar al primer punto de nuestro estudio, que es justamente la primera pregunta del catecismo, y a la luz de este salmo vamos a ir tratando de responder también las preguntas del catecismo. Y la pregunta es: ¿no hace Dios injusticia al exigir del hombre en su ley lo que éste no puede cumplir? No, porque Dios creó al hombre en condiciones de poderla cumplir, pero el hombre, por instigación del diablo y por su desobediencia voluntaria, se privó a sí mismo y a todos sus descendientes de estos dones divinos. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia en el Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y temido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Lo primero que observamos al leer estas palabras es que el salmista, el rey David, lo primero que hace al acercarse a Dios por medio de este salmo es establecer una apelación al Señor. ¿Por qué? Porque el salmista entiende muy bien, ¿verdad?, que las piedades del Señor, porque el mismo Salmo lo dice, son muchísimas. Entonces, David, que tiene un conocimiento de Dios, que lo deja patente, que lo deja claro en este Salmo, David, que tiene ese conocimiento de Dios, apela entonces al amor, a la misericordia, a la piedad de Dios. Se acerca de esta forma, pidiéndole a Dios algo importante, pidiéndole a Dios restauración, y demuestra además que David tenía, en estas palabras, tenía plena conciencia de su pecado y rebelión frente a Dios, y que en consecuencia el rey David no podía por sí solo obtener el perdón. Por eso que él se acerca a Dios, apela a Dios y le dice: por tus muchas piedades, por tu mucha misericordia, por favor, ayúdame, porque el David sabía que él no podía obtener descanso, ni perdón, ni alivio en ninguna otra parte. Solo Dios podía ayudarlo en tan nefasta, vergonzosa y pecaminosa situación. Por eso que David acude a Dios y no acude a ningún otro. Ahora, noten ustedes las palabras que usa David al iniciar esta conversación, esta plegaria con Dios. Las palabras que usa son piedad y misericordia. Y aunque estas palabras podrían ser usadas como sinónimos, la acepción más común de la palabra piedad es compasión y clemencia. Pero si usted une la palabra piedad a misericordia, la fuerza literaria, la gravedad de la situación que David está expresando cobra aún más y más fuerza, porque unida a la palabra piedad, que es compasión y clemencia, a la palabra misericordia, lo que el salmista está pidiéndole a Dios, como dije, es de una gran belleza literaria, pero que además son el resultado de esta situación tan particular y desastrosa de David. Y por cómo lo plantea el David, por la forma en que une estas palabras vienen a realzar no solo esa belleza literaria que ya le he dicho, sino que además vienen a realzar la crudeza y la gravedad de la situación por la cual él estaba viviendo, la situación en la cual estaba atravesando. ¿Por qué? Porque, como lo hemos visto anteriormente, la palabra misericordia viene del latín
miser y cordis, es decir, miserable, afligido y necesitado. Y cordis significa corazón. Entonces, dicho de otra forma, la idea aquí es tener el corazón inclinado hacia un miserable, tener un corazón movido hacia la desgracia ajena. Entonces el salmista le está pidiendo a Dios que haga clemencia con él, que tenga compasión, que mueva su corazón hacia este desgraciado, que es el mismo salmista, que es el mismo rey David. ¿Por qué David le pide de esta forma tan dramática? ¿Por qué David le pide eso a Dios? Porque él sabe que las piedades, las misericordias de Dios son muchas. De hecho, al comienzo del Salmo dice que son como una multitud. Es decir, David no puede contar las misericordias de Dios. Son incontables, son como una multitud. Por eso que él en esta situación trágica va donde Dios y le pide que tenga compasión, que su corazón, que el corazón de Dios se mueva, ¿verdad? En beneficio de este pobre, desgraciado, de este triste hombre en una situación mala, en una situación pecaminosa, en una situación de completa impunidad frente a la santidad de Dios. Por favor, Dios, es como si David le estuviese diciendo, por favor, Dios, mueve tu corazón hacia este miserable, hacia este pecador. Por favor, y entonces esa combinación entre piedad y misericordia no hace más que realzar el amor de Dios y por otro lado la vergüenza, la crudeza, la miseria de David. David lo está entendiendo muy bien. David le pide esto a Dios porque él sabe que Dios es infinito en su misericordia y porque además sabe David quién es Dios, quién es su Padre. Por tanto, David sabe que aquí además existe un único culpable, porque de otra forma David no se estaría acercando a Dios por medio de este salmo, ¿verdad? Porque aquí hay una confesión. Hay una confesión clara del salmista que se acerca a Dios tratando de encontrar algo que perdió. Y eso que perdió está claramente retratado en el libro de Segunda de Samuel. Toda esa situación trágica. Sabe David que algo pasó ahí, él sabe que está mal frente a Dios. Entonces David le dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él es el único culpable. Él es el único responsable de esta situación por la cual el salmista está atravesando. Pero el salmista no termina ahí. Noten ustedes la segunda parte del versículo. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El salmista no solo sabe que Dios es un Dios lleno de piedades y misericordias y de amor, sino que además él sabe que Dios es un Dios justo, que no tolera la maldad. ¿Y qué significa esto? Para que seas reconocido justo en tu palabra, significa que Dios siempre dice la verdad. Significa además que lo que Dios habló respecto al pecado es correcto. Y además significa que las advertencias que Dios hace en relación al pecado son verdaderas. David, en pocas palabras, lo que le está diciendo, tú tenías razón, Señor. Yo fui el culpable y ningún otro. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de ti. Y luego dice, y tenido por puro en tu juicio. Es decir, hermanos, cuando Dios juzga, su juicio es limpio, su juicio es recto, su juicio es santo, su juicio es irreprochable. Y David admite que Dios sería completamente justo aun si lo castigara severamente. ¿Por qué? Porque en el versículo anterior David dice, contra ti solo he pecado.
he hecho lo malo delante de tus ojos. Y anteriormente le dice, ayúdame, socórreme conforme a tus muchas piedades, conforme a tus muchas misericordias. David, miren qué interesante, David no está culpando a Dios, ni a las circunstancias, ni a otros hombres. David reconoce plenamente su pecado. Dicho de otra forma, aquí David viene a confirmar lo que nos enseña el catecismo, que el hombre cayó por su propia corrupción y quedó incapacitado moralmente por el pecado. Contra ti solo he pecado y en maldad he sido formado. Y nuevamente, justo con el catecismo, tenemos que preguntarnos, ¿no hace Dios justicia al exigir al hombre en su ley lo que éste no puede cumplir? La respuesta, no, porque Dios creó al hombre en condiciones de poderla cumplir. ¿Creen ustedes que David, enfrentado a la situación de cometer pecado, adulterio con Betsabé, era la única salida que tenía? ¿Creen ustedes que David, al verse en esa situación, al ver que los hombres estaban en la guerra y que él estaba en su casa o en el palacio, era lo único que podía hacer David? Sin duda no, él debía haber estado en el frente, batallando con sus hombres, pero decidió permanecer en Jerusalén. David podía haber estado haciendo otra cosa, animando a la tropa, en vez de dar rienda suelta a su condición humana, de hombre, biológica, al ver a aquella mujer. ¿Acaso el hombre es un animal que no puede contenerse frente a una situación así? Por supuesto que no. Por eso que es importante lo que el catecismo nos dice, que nosotros fuimos creados en condiciones de cumplir lo que Dios ha establecido para nosotros, pero por nuestra propia desobediencia, por instigación del diablo, voluntaria, ¿no es cierto?, nuestra desobediencia voluntaria, nos hemos privado nosotros mismos de disfrutar de las bendiciones de Dios. Y esa es la situación en la que se encuentra David ahora. Esa es la situación en la que se encuentra David, reconociendo su tremenda maldad, su tremendo pecado. Un hombre conforme al corazón de Dios, el mejor guerrero, probablemente el mejor rey. Recuerden ustedes lo que cantaban: Saúl mató a miles y David mató a 10.000. Imagínense la popularidad que tenía el rey David. Y sin embargo, cayó en un pecado estrepitoso, y las consecuencias de ese pecado lo siguieron toda su vida. Yo recuerdo que mi papá, que falleció hace muchos años, de niño, nos decía en la casa que el pecado del adulterio es el único pecado que huele muy mal, decía él. Yo trataba de entenderlo siendo muy niño, y con el tiempo yo llegué a entender que todo pecado huele mal, ¿verdad? Y que todo pecado conduce a la muerte. Pero mi papá lo que quería expresar era que cuando un ministro de Dios comete adulterio, no importa dónde vaya, no importa que lo haga bien después de ahí en adelante, el olor de ese particular pecado lo va a seguir. Y siempre habrá alguien que dirá, ese cometió adulterio. A eso se refería mi papá. Porque el pecado no es inocuo. El pecado deja marcas. El pecado deja consecuencias. Y esa es la situación en la que se encontró el rey David después de todo este trágico evento. Consecuencias que lo siguieron en su casa, con su familia, con sus hijos. Aunque Dios lo restauró, David perdió fuerza moral, capacidad ética para poder enfrentar los problemas que se le presentaron posteriormente en el seno de su propia familia. Y qué bueno que la Biblia no esconde estos hechos. Qué bueno que la Biblia habla claro. Ahora quiero llevarlos a nuestro segundo punto, que es la segunda pregunta, ¿verdad?
¿Quiere Dios dejar sin castigo esta desobediencia y apostasía? De ninguna manera. Antes, al contrario, está terriblemente airado, así por el pecado original como por los pecados actuales, y quiere castigarlos por un justo juicio temporal y eternamente, según lo ha declarado: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora vamos al versículo 7 del Salmo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David, al escribir estos versículos, está sintiendo la vergüenza de su maldad y confrontado a la santidad de Dios. Está además sintiendo el peso del juicio divino. Por eso comienza el versículo 7 diciendo: purifícame con hisopo. Ahora, no piense usted que se refiere a una cuestión de higiene cuando habla del hisopo, que es lo que suelen usarse en las barberías, ¿verdad? Cuando usted lo afeitan, ¿no? No se refiere a ese hisopo. El hisopo bíblico del cual la Biblia menciona, era una planta. Era una planta pequeña que tenía varias ramitas, ¿verdad? Y que se usaba como una brocha. ¿Ya? Entonces cuando el salmista está diciendo purifícame con hisopo, se refiere a esa plantita que tenía estas ramitas, ¿verdad? Y que era usado como una brocha, pero no para pintar. No, era usada en cuestiones sacrificiales y en cuestiones rituales que estaban relacionadas al culto del pueblo de Dios. Se usaba en la Pascua para untar la sangre del cordero, ¿verdad?, en los dinteles de las puertas. ¿Recuerdan el Éxodo? Se usaba en las purificaciones levíticas, en rituales relacionados con limpieza ceremonial y expiación. Y fíjense ustedes que además, ¿dónde se usó? Un evento muy importante en el Nuevo Testamento y que tiene que ver con nuestro Salvador. ¿Recuerdan cuando nuestro Señor Jesús sintió sed y le dieron a beber vinagre? Eso que usaron era el hisopo. Ahí también se usó. Entonces, cuando el salmista está usando esta palabra, no quiere referirse él a un tema de higiene. Hay un sentido sacrificial, litúrgico, profundo en todo eso. David sabe que no puede evitar ni escapar del juicio divino. Por eso que, entendiendo el contexto que le estaba planteando, este contexto de la situación trágica de David le dice al Señor que lo purifique, usando los elementos que estaban presentes ahí, en cuestiones ceremoniales, rituales, ¿verdad? David le dice al Señor que lo purifique. ¿Por qué le dice eso el David al Señor? Porque David sabe que no puede purificarse a sí mismo. Es imposible para David alcanzar la verdadera purificación. Y le está diciendo: Señor, trátame como a un hombre inmundo que necesita ser limpiado por ti mismo. David entiende esto, entiende que hay incapacidad, que hay maldad, que su pecado, que su miseria lo han enajenado de Dios. Lo han alejado de Dios. Y David no puede encontrar tranquilidad, ni calma, ni paz, ni sosiego. Por eso que en un acto de fe David le dice al Señor: purifícame con hisopo. Límpiame. De una manera muy especial, nosotros también, hermanos, podemos acercarnos en situaciones complejas de nuestra vida a Dios por socorro, por perdón. Y esa sangre que Jesús derramó en la cruz, venir a transformarse esta en nuestro hisopo purificador, en medio de nuestra tragedia, en medio de nuestra miseria, en medio de nuestro pecado. David lo entiende y sabe que su restauración ha de ser completa y necesaria. Por eso es que le dice a Dios: crea en mí
oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No parte al revés. Miren qué interesante. David no le dice, crea en mí un corazón. No, le dice, primero, límpiame. Le dice a Dios que lo limpie. ¿Por qué? Porque el problema al cual David se enfrentaba era un problema en el núcleo del ser humano, en la raíz del ser humano, en su corazón. Y ahí él no puede hacer absolutamente nada a menos que una fuerza superior como la de Dios intervenga. Por eso que le dice, purifícame con hisopo. Y luego le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David no está pidiendo a Dios que simplemente le arregle un problema o una cosa somera, de lo cual él, por cierto, es responsable. Y que con consecuencia sabe que Dios no lo puede dejar sin castigo. Dios no puede pasar por alto esta situación. Dios no puede evitar el ser justo. Dios no puede evitar hacer justicia. Por eso es que David, entendiendo que el problema reside en su corazón, entendiendo que su regencia moral había sido trastocada, es que David le pide a Dios un cambio total y le dice, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí David no está pidiendo un simple arreglo espiritual. Perdón. David no está pidiendo una cuestión superficial. David aquí no está pidiendo que le arregle como decimos nosotros los chilenos, la carga se arregla en el camino. No le está pidiendo eso David a Dios. Y la palabra que usa es crea. Y es una palabra que viene del hebreo. El hebreo bará, que también se usa en Génesis, cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra en el Antiguo Testamento. David reconoce aquí, al usar esta palabra, algo tremendo, que su corazón no necesita un maquillaje religioso, sino que más bien necesita una obra creadora de Dios. Una obra portentosa en donde Dios haga todo esto nuevo. Esa es la conversación, esa es la plegaria, esa es la oración que está teniendo David. No le está diciendo, ayúdame a mejorar un poquito, hazme un poquito más fuerte, dame más disciplina. En esencia, lo que soy, lo que está dañado con David es su raíz. Y por eso que le dice, necesito que produzcas en mí algo nuevo. David sabe que Dios no lo dejará huérfano, pero también David sabe que Dios no puede pasar por alto ese pecado y que en consecuencia la justicia de Dios ha de hacerse presente. ¿Quiere Dios dejar sin castigo esta desobediencia y apostasía? De ninguna manera. Antes, al contrario, está terriblemente airado así por el pecado original como por los pecados actuales y quiere castigarlos por un juicio justo, temporal y eternamente, según lo ha declarado: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley. Y esto, hermanos, nos lleva a nuestro último punto, que es el tercero, y que es la pregunta tercera del catecismo. ¿No es Dios también misericordioso? Creo que cada uno de nosotros podríamos responder, efectivamente, claro que Dios es misericordioso. Nosotros hemos experimentado la misericordia de Dios en más de una oportunidad. La respuesta: Dios es ciertamente misericordioso, pero también es justo. Por tanto, su justicia exige que el pecado cometido contra la soberana majestad de Dios sea castigado con la pena más grave. Esto es, con el castigo eterno del cuerpo y del alma. Versículo 13 del Salmo 51. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, oh Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia.
el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Ahora, en estos versículos vemos un cambio en la forma en que él se está dirigiendo a Dios, en la forma en que David se está dirigiendo a Dios. Podemos advertir que efectivamente Dios ha otorgado a David su misericordia, su perdón, y que David está comenzando a ser restaurado, porque se produce un cambio en la tonalidad, un cambio en la intención de los versículos que acabamos de leer, y entonces vemos que David ha comenzado a descansar en la misericordia divina. Por eso que una vez quitada su vergüenza, no así las consecuencias de su pecado, el salmista ahora se vuelve, miren lo que ocurre, se vuelve testigo de la misericordia de Dios. Fíjense, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. David entiende muy bien que si Dios lo restaura, su caída misma podría transformarse en un instrumento de gracia a otros. ¿Se fijan lo que está pasando aquí? Dios lo restaura y David ahora quiere ser testigo de esa restauración. David no pretende esconder su pecado, ni tampoco pretende proteger su reputación, porque ahora David ha comenzado a gloriarse, a alegrarse en la justicia divina. David ha comenzado a regocijarse en el perdón, en la misericordia de Dios. Entonces David más bien aquí lo que pretende hacer con estos versículos es que ahora él quiere enseñar a otros lo que significa caer y ser levantado por la misericordia de Dios. Hermanos, qué gozo enorme esto. Qué alegría enorme es el perdón de los pecados del hombre y de la mujer. Qué emoción es ser abrazado por Dios. Qué alegría es saber que Dios ha perdonado tus pecados y que ahora has sido acogido en el seno de Dios y has venido a ser parte del pueblo de Dios. Dios te ha restaurado y ahora caminas con Dios, y la amistad que se había roto ahora nuevamente ha sido restablecida, y ahora puedes ser no solo contado hijo o hija de Dios, ahora puedes ser amigo de Dios, amiga de Dios. Por eso que David le dice, entonces voy a enseñar a los transgresores tus caminos, porque David se está gozando en el perdón y la justicia de Dios. Aquí David también le dice algo muy interesante a Dios, y es bueno rescatarlo porque David no lo esconde y tampoco la Biblia lo esconde. En el versículo 14 dice, líbrame de homicidios. Aquí David reconoce directamente su culpa en la muerte de Urías, su instigación, su planificación, todo, aunque son mecanismos políticos y militares, él sabe que es responsable ante Dios por la muerte de Urías. Y entonces le dice, líbrame de homicidios. Y cuando Dios lo perdona, ¿qué dice? Cantará mi lengua tu justicia. Fíjese en el contraste de muchos que hoy día han abrazado la fe y han tenido un cambio de vida interesante, potente. Fíjense en el contraste. Algunos lo único que hacen básicamente es contar su testimonio. Algunos lo único que hacen es contar cómo eran antes. Yo hacía esto antes, yo hacía esto otro antes, yo era malo, yo era perverso. Pero David, a diferencia de muchos que hacen eso, David dice, cantará mi lengua tu justicia. David le dice, líbrame de homicidios, y cantará mi lengua tu justicia. David no busca de ninguna manera ocultar lo que pasó, lo que hizo. Simplemente que ahora, después de haber obtenido el perdón, después de recibir la misericordia de Dios, David ahora se gloría en la justicia de Dios y le dice, Señor, abre mis labios. David no va a hablar de su testimonio. David no pretende hablar de lo que pasó con él, de lo malo que había sido, no. No lo esconde, pero no es el foco de su atención. La atención de David ahora es la justicia de Dios y quiere compartir esa justicia de Dios con los demás.
Durante todo el tiempo que David estuvo en este proceso, era muy normal, era muy común que esta situación hiciera que David permaneciera callado. Por eso que dice, hablaré, ¿no? Abriré mi boca para contar tu grandeza. ¿Qué pasaba? Que la culpa había apagado la alabanza y solo Dios podía devolverle verdadera adoración. ¿Qué pasa cuando una persona comete pecado? ¿Qué pasa cuando una persona comete un pecado grosero? Esa persona, ese hombre, esa mujer comienza a guardar silencio. Es como si perdiera esa fuerza, ¿verdad? Esa fuerza motriz para anunciar a otro el evangelio. Ya no tiene la fuerza ni tiene la pasión. Podrá seguir asistiendo a la iglesia, podrá seguir participando, pero su boca ha sido cerrada. ¿Por qué? Porque el pecado hace eso. El pecado cierra la boca de los creyentes. ¿Qué ha pasado con todos estos grandes hombres de Dios que recientemente han caído en tragedia, en desgracia? Perdieron toda credibilidad, perdieron todo peso moral, toda fuerza moral, perdieron toda ética. Los libros que habían escrito han sido retirados de todas las librerías, los videos que habían hecho han sido retirados de todas las plataformas, han sido sancionados y disciplinados en sus propias congregaciones, y finalmente el enemigo consiguió lo que hizo lo que sabe hacer muy bien, lo silenció. Y David estaba en esa situación muy importante. Por eso que ahora es importante e imprescindible que nosotros además entendamos esto como una seria advertencia a aquellos que no confiesan su pecado y creen estar bien con Dios cuando en realidad están lejos de Dios. Ya que en este salmo David, probablemente en el contexto que la lectura complementaria que hizo nuestra hermana, aparentemente David siguió funcionando externamente como el rey del pueblo. Él siguió asistiendo al culto, él siguió participando de las ceremonias, escuchando la ley, ofreciendo sacrificio, manteniendo la estructura religiosa nacional de su nación, ¿verdad? De su país. Pero internamente David estaba lejos de Dios. Y esa, hermanos, es una de las tragedias espirituales más serias. Continuar con una religión externa mientras el corazón se endurece. ¿Entiende usted ahora por qué el salmista le dice, crea en mí un corazón? Porque el pecado no solo deja huellas, deja marcas, tiene consecuencias, porque el pecado además nos silencia. Ya no podemos testificar respecto al amor y la grandeza de Dios, pero además el pecado endurece el corazón, hermano. El pecado endurece el corazón y ya no logramos sentir, y no quiero sonar emotivo, pero no logramos sentir en nuestra vida la voz de Dios. Ya nada nos conmueve y estábamos como David, ¿verdad? Participando de las ceremonias, participando del culto, pero el corazón estaba lejos de Dios. Por eso que David le dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, sino que más bien el corazón contrito y humillado no despreciarás tú. ¿Qué dice la Biblia? Sí, si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, sanaré sus pecados, sanaré su tierra. Eso es válido para todos, lo fue para David. Por eso que David, entendiendo esta situación, entendiendo que su corazón se estaba encalleciendo durante el periodo de su pecado, es que le dice, tú no quieres sacrificio, Señor. Tú no quieres holocausto. Es como si David le estuviera diciendo a Dios, ahora entiendo que todos esos actos externos, sin arrepentimiento verdadero, no podían reconciliarme contigo. Podemos hoy día en nuestro contexto participar de los cultos, participar de
de los talleres que se hacen en la iglesia, de las conferencias. Pero si el corazón no está contrito y humillado, no hay nada. No hay nada. Y vamos a estar como David durante ese periodo largo, ¿verdad? En donde él caminó en apariencia con el Señor, pero estuvo lejos. Pero tenemos que glorificar a Dios nosotros, porque si hay algo que Dios sabe hacer muy bien es actuar, ¿verdad?, en nuestro corazón, y su Espíritu Santo en los momentos más increíbles nos puede tocar y nos puede hacer ver que nuestro corazón se está endureciendo. Quiera Dios que eso no ocurra, porque la situación es triste. Pero Dios se vale, en este caso, en la historia de David, del profeta, para hacerlo despertar, para hacerlo reaccionar. Por eso que la pregunta del catecismo se torna relevante. ¿No es también Dios misericordioso? Dios es ciertamente misericordioso, pero también es justo. Por eso que, ya con mis palabras al cierre, y entendiendo todo lo visto hasta ahora, creo que es necesario que nosotros, como hijos e hijas de Dios, tengamos que decir junto con el salmista: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y nuevamente, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches, mire lo que dice el salmista, no me eches de delante de ti y no quites tu Santo Espíritu, que no se endurezca mi corazón. Vuélveme el gozo de tu salvación, las obras primeras, cuando todo era hermoso, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y mire lo que dice: y los pecadores se convertirán a ti. Que Dios nos ayude. Amén.